Hola, en este nuevo video tutorial de Adobe Photoshop vamos a utilizar las herramientas de selección para hacer un montaje simple, o sea, eliminando las partes de la fotografía que no nos sirve, y para hacerlo con la opción de máscara de capa, para no tener que eliminar ningún píxel de ninguna imagen. Entonces lo primero que debo hacer es abrir las dos fotografías que seleccioné para hacer el montaje. Entonces voy al menú File, Open o Archivo Abrir. En este caso vamos a trabajar con Martin Scorsese. Le doy clic aquí en Abrir, y luego de que abrí esta fotografía, lo que debo hacer es importar la otra con la que quiero hacer el montaje. Para eso utilizo la opción desde el menú File, que se llama Place, o en español la van a encontrar como Colocar. Selecciono la nueva foto que quiero agregar, y en este caso voy a trabajar con esta cabeza de gato. Fíjense que al colocar la imagen, obviamente pues tengo que más o menos transformar la escala de esta imagen para que me coincida con el montaje. Lo hago desde los lados. Fíjense que cuando yo ubico el mouse en cada uno de los puntos de esta fotografía, o sea, los puntos de transformación, me va a salir una flecha indicándome que puedo empezar a trabajar con la escala, ¿sí? Entonces, si le doy clic sostenido desde una arista o desde un vértice, más o menos puedo variar el tamaño de la foto, y digamos que también la podría alargar un poco, pensando en que la cabeza de Martin Scorsese es más alargada, ¿cierto? Entonces podría dejarlo por ahí. Listo. Entonces tenemos a este gato ubicado ya en la parte donde voy a empezar a hacer el montaje. Recuerden que cada vez que importo una imagen o la coloco, todavía siguen saliendo esa X en la pantalla. Quiere decir que le debo dar clic en el icono de confirmar transformación, que es este chulo que aparece justamente arriba. Fíjense ahí donde va a salir el cuadro de diálogo, confirmar transformación o aplicar transformación. Le doy clic y ya lo transformó. Importante acá en el panel de capas, donde está titilando en este momento, ¿cierto? Que si se dan cuenta, en la capa del gato pues obviamente hay como una especie de dos cuadrados rellenos. Esto me está indicando que esto está actuando como un objeto inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a la carpeta de imágenes y borro la fotografía de este gato de acá, le doy clic eliminar, ¿cierto? Lo que va a suceder es que en Photoshop esta imagen ya no se va a ver, porque lo que está haciendo en este momento es un vínculo. Entonces lo que debemos hacer cada vez que importemos un elemento, digamos que como por buena práctica, es simplemente rasterizar la capa. Eso lo podemos hacer dándole clic derecho y ubicar el comando que se llama rasterizar capa o rasterize layer, ¿cierto? Fíjense que cuando la rasterizo ya no aparecen esos cuadrados ahí indicándome que es un objeto inteligente. Rasterizarla es simplemente colocar todos los píxeles de esa fotografía dentro de mi Photoshop. Recuerden también que la recomendación es no trabajar con background. Fíjense que este es un fondo o un background. Entonces lo que hacemos para convertirlo es simplemente doble clic ahí encima de la capa, y él me pregunta que qué nombre le voy a dar a la capa. Simplemente le digo OK, ¿sí? Listo. Entonces ya tengo las dos capas con las que voy a trabajar. Lo primero que debo hacer es seleccionar lo que quiero eliminar de la foto del gato, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es solamente la cabeza, no voy a dejar estas partes negras. Para eso voy a utilizar obviamente las herramientas de selección. Primera recomendación: acercarse mucho con la herramienta de zoom que está aquí abajo, o la podemos ubicar en esta parte que está titilando, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahí podemos escribir el zoom en número, ¿cierto? También tenemos estos botones de fit to screen o encajar en la página, que lo que hace es devolverme al zoom completo de todo mi lienzo, ¿sí? Entonces yo lo que hago primero es un buen zoom para empezar a trabajar con la selección que necesito. Recuerden que podemos utilizar lazo, pero pues lazo él actúa con clic sostenido y se va moviendo por donde se mueva el mouse, ¿sí? Entonces no me da una precisión o no me da exactitud para la selección, ¿sí?
Para deseleccionar, recuerden que utilizamos el comando Control D, si estamos en Mac obviamente Commander D, o desde el menú selección le damos aquí deseleccionar y aquí está el atajo de teclado, ¿cierto? Listo. Entonces el lazo no sería lo ideal. También tengo el lazo magnético, que es darle un clic justamente donde hay un borde que tenga una diferencia muy notoria de color con respecto al fondo. Eso quiere decir que tiene alto contraste, pero si se fijan y yo empiezo a transportar con el mouse por la pantalla por donde supuestamente debe ir el borde, pero si se fijan hay momentos en que no es exacto, ¿sí? Entonces el montaje, entre menos exacto sea, pues obviamente va a ser más notorio que no está bien hecho, ¿cierto? O se va a ver falso. Entonces el magnético en este caso tampoco sería lo ideal. Para eso vuelvo y le doy control D. Lo ideal sería trabajar con este lazo que se llama lazo poligonal o Polygonal Lasso Tool, ¿sí? Recuerden que para trabajar con exactitud debemos ampliar bastante, y aquí va a haber un truco para que cuando empecemos a trabajar con simplemente le doy un clic, suelto los botones del mouse, transporto hacia donde quiero seguir haciendo la selección, vuelvo y le doy un clic, suelto, clic, suelto, y esa va a ser la manera de seleccionar. Fíjense que si muevo el mouse hacia la izquierda o la derecha, él me va a empezar a trasladar el lienzo o a mover mi pantalla para que yo pueda ir por el pedazo de lienzo que necesito, ¿sí? Entonces ahí le sigo dando clic, clic, digamos que vamos a hacer rápidamente para que no quede, no nos demoremos mucho haciendo esto, pero pues obvio ustedes lo pueden hacer mucho más preciso. Otra cosa que se puede hacer es trabajar con la barra espaciadora del teclado, y fíjense que cuando le doy clic a la barra espaciadora me sale una mano, lo que me permite darle con clic sostenido movimiento a mi lienzo, y cuando quite esa o deje de oprimir la barra espaciadora, pues vuelve y me deja el comando que estaba aplicando, que es la herramienta de lazo poligonal. Entonces voy a seguir la selección por acá, vamos a omitir el pedazo de los bigotes, ¿cierto? Utilizo barra espaciadora para trasladarme. Fíjense que aquí en este caso yo me pasé, ¿cierto? Tenía que hacer la selección, era por acá abajo. Entonces para eliminar la última opción de selección vamos a utilizar la tecla suprimir o delete, y volvemos nuevamente a encaminar nuestra selección por donde necesitamos. Nuevamente barra espaciadora del teclado, llego por acá, barra espaciadora, clic, 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 traslado, listo. Entonces digamos que ya vamos a terminar aquí, ¿sí? Ya cuando voy a terminar, fíjense que si acerco la herramienta de lazo poligonal, ahí no es muy notorio, ahí probablemente sí, sale un círculo justamente al lado que me está indicando eso, que si le doy un clic voy a cerrar la selección, y ahí quedó encerrada la selección, ¿sí? Recomendaciones cuando ustedes estén trabajando selecciones: primero, que el feeder, que es esta cosa que aparece aquí arriba donde está marcándose en azul en la barra de propiedades, aparezca en 0, ¿cierto? Porque o si no, recuerden que el feeder va a incidir en el tema de el suavizado del borde. Eso ya lo hemos visto en el tutorial anterior de relleno, ¿cierto? Otra cosa que toca tener en cuenta cuando estamos haciendo la selección es que sea una selección única, o que esté oprimido este icono de nueva selección. Si le colocamos agregar selección o sustraer, de pronto nos va a empezar a marcar cosas que no necesitamos. Es importante que cuando hagamos una selección de este tipo, que es una selección bastante elaborada que nos puede llevar mucho tiempo, la guardemos, ¿cierto? Porque probablemente en algunos montajes uno debe seguir repitiendo el mismo recorte, ¿sí? Entonces para eso vamos a ir al menú selección, y al final hay una opción que dice salvar selección o save selection. Si le doy clic, obviamente él me va a preguntar que qué nombre le va a colocar. Yo le coloco aquí cara gato, ¿sí? Y fíjense que él también permite decir que yo la puedo guardar en este documento o en uno nuevo. Incluso si tengo otro documento abierto, podría guardarla en otro documento. Entonces ya cuando tengo el nombre cara gato, vuelvo y lo escribo, le digo ok, y él ya me guardó la selección. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy control D para deseleccionar,
pues para no tener que volver a hacer la selección, simplemente vuelvo aquí al menú selección. Ahora ya no le digo guardar, sino cargar selección o load selection, y fíjense que aquí donde dice canal o channel, yo voy a poder encontrar cara gato y le digo ok, ¿sí? Y ahí ya queda mi selección. Bien, como habíamos visto en algunos de los tutoriales anteriores que hablábamos de selección, la selección me permite modificar lo que está por dentro de ella, ¿cierto? En este caso, si yo le diera suprimir, pues él me va a hacer el recorte de la cabeza del gato, pero realmente eso no es lo que quiero. Le voy a dar control Z para volver. Entonces, como lo que quiero borrar es lo inverso, ¿sí? Para eso puedo invertir la selección, y fíjense muy bien en el borde del lienzo cuando la invierta, qué es lo que va a suceder. Las líneas punteadas me están mostrando el límite de la selección. Si yo vengo aquí a selección y le digo invertir, o Shift Control I, ¿cierto? En el caso de Mac, Shift Commander I, fíjense que ahora está titilando no solamente la cara del gato, sino el borde del lienzo. Quiere decir que ahí invertí la selección, ¿sí? Lo que quiere decir que lo que va a borrar es lo que está por fuera de la cara, ¿sí? Si le doy entonces suprimir, ahí ya tendría obviamente el recorte, ¿sí? Y lo último que hago es control D para deseleccionar, ¿sí? Entonces fíjense que ahí tendríamos un montaje rápido. Obviamente habría que ajustarlo un poco porque aquí se ve la cabeza de Martin Scorsese y pues las orejas del gato están como recortadas en la parte de arriba, pero esa sería la manera de hacer el recorte, ¿sí? Esta forma de hacer los montajes tiene un problema, y es que si yo requiero de pronto dejarle un poco de piel en el cuello, pues ya no me puedo devolver porque los píxeles los borré, ¿cierto? Tendría que volver a darle control Z y control alt Z para devolverse varias veces, ¿sí? Y volver a hacer la selección acá para el cuello, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando yo voy a hacer algo que me implique, voy a volver a invertir la selección aquí desde el menú selección, que me implique que tengo que dejar algunas rastros que se mezclen, por ejemplo la piel con el pelo del gato, ¿cierto? Para eso no voy a utilizar la opción que hicimos, que fue borrar con suprimir, sino que para eso voy a utilizar las máscaras de capa. La máscara de capa funciona como si fuera una máscara. Es como si le colocara un papel por delante y recortara unos espacios donde va a dejar ver el elemento que tengo detrás de la máscara, y otros espacios no me los va a dejar ver. Por lo general yo parto de una selección. En este caso tengo una selección ya hecha, que es la cabeza del gato, y si estoy en la capa del gato, ¿cómo sé que estoy en la capa del gato? Porque está azul. Puedo darle clic a este icono que aparece aquí abajo, ahí, que dice Add Layer Mask o agregar máscara de capa. Si le doy un clic, mágicamente se va a borrar lo que está por fuera de esa selección, y fíjense en la capa del gato va a aparecer una especie de papel negro con la figura o la silueta de la selección que yo había hecho, perdón. Es importante también tener en cuenta que una cosa es trabajar sobre la máscara, y fíjense que ahí hay como una especie de recuadro blanco, o una línea blanca en el pedazo de papel negro con blanco, y otra cosa es trabajar sobre la imagen. Y fíjense que ahora ese recuadro blanco o esa línea blanca está escogiendo la previsualización de la imagen en el panel de capas, ¿sí? Si voy a trabajar en el pedazo de la máscara, como si se dan cuenta ustedes, el límite de la silueta del gato está muy dura, y de alguna manera me está mostrando que ese montaje está como un poco falso, ¿cierto? De hecho lo hace falso porque si ustedes se dan cuenta, el pelo del gato o los peluches de los animales pues no viene totalmente recortado como una línea. Él tiene de alguna manera un límite que es qué sé yo, como texturizado, ¿sí? Entonces para eso lo que puedo hacer es empezar a trabajar sobre el borde de la máscara, ¿cierto? Fíjense que ahí está totalmente recto en este zoom, y para eso podría utilizar el pincel. Entonces si yo le doy clic aquí en el pincel, en la herramienta de pincel, en la caja de herramientas,
podría probablemente seleccionar un pincel que obviamente previamente haya cargado o descargado, que de alguna manera tenga esa textura como de cabello, ¿cierto? Entonces vamos a ver, este por ejemplo me podría servir, o este pincel, ¿cierto? El 539 que aparece ahí. ¿Por qué? Porque obviamente ese pincel tiene una forma que me permite trabajar con ese pelo. Incluso si le doy clic a este icono que está justamente al lado, el que está titilando, yo puedo variar el ángulo del pincel para aplicarlo de acuerdo. Fíjense que si lo empiezo a variar la rotación, ya el cabello ahora sí me está pegando ahí, ¿sí? Entonces si yo empiezo a trabajar este pincel, el principio de la máscara es muy sencillo. Como voy a trabajar sobre la máscara, fíjense en el panel de capas, ¿sí? Cómo cambia. Voy a seleccionar es el pedazo negro con blanco, ¿sí? Y si nos fijamos en ese pedazo de papel, lo blanco es lo que se está mostrando, lo negro es lo que no se muestra, ¿sí? Entonces debería trabajar aquí en el color del frente, que es este color que sale en la caja de herramientas. Debería trabajar con blanco, ¿sí? Puedo invertirlo para trabajar con negro, pero la idea es que esté en blanco, ¿sí? Importante cuando vamos a trabajar con eso, que ojalá el pincel, si tiene dureza, aquí en este caso no lo tiene, esté en dureza 0. Y también importante empezar a trabajar con una opacidad más baja. ¿Para qué? Para que el pincel sea semi-transparente. Entonces fíjense que si yo voy dándole clics pequeños acá, entonces ya el límite no se ve totalmente recto, ¿sí? Sino que empieza como a difuminarse esa línea, y podría ir aplicando esa misma opción en todo el borde, ¿sí? Obviamente si lo que hago son zoom, bueno, ahí está muy sucio, quiere decir que probablemente este pincel no nos va a servir. Entonces nos podemos devolver un poco con el panel de historia. Para eso vamos a Window, buscamos uno que se llama History o Historia, y a medida que le voy dando clic, él va quitando los brochazos que le apliqué, ¿cierto? Recuerden que igual el de historia no es totalmente eterno, entonces fíjense que él llega hasta algún sitio, ¿no? En este caso pues comprobamos que este pincel probablemente no es el mejor. Tendríamos que aplicar un pincel que no tuviera tanto, puede ser más bien este, el 714, ¿sí? Lo podemos rotar un poquín, a ver dónde está, aquí en Brush, y le podemos bajar un poco el tamaño, ¿no? Entonces ahí sí ya está mejor. Fíjense que este pincel podría funcionar mejor. Voy a ocultar esto, ¿sí? Entonces ahí ya me va marcando las rayas. Fíjense que yo le doy clic sostenido y lo muevo hacia abajo, me puede ir marcando las rayas. Yo puedo ir igual rotándolo más dependiendo de hacia dónde quiero que salga el pelo, ¿cierto? La otra opción también es, obviamente, digamos que este no son los mejores pinceles para esto, voy a darles un menos. La otra opción también es trabajar, si ese pincel no me sirvió, pues invierto el color y aplico nuevamente el pincel con una opacidad más alta para que lo borre, ¿no? De hecho ahí con la inversión me funcionó más. Entonces fíjense que ahí ya el borde se está borrando. Trabajando con el negro queda mejor, porque lo que hace es meterse un poco en la imagen, simplemente tocar con el borde de los pelos ese dibujo del gato, ¿sí? Miren ahí cómo va arreglando la parte del lado del ojo. Y adicionalmente, pues no solamente le puedo aplicar este pincel, sino que también podría trabajar con la herramienta que se llama Blur Tool, que es una gota, ¿cierto? Eso me sirve para hacer un poco de desenfoque. Lo que sucede es que aquí el límite entonces ya no va a ser tan duro como está marcado por ejemplo aquí en la barbilla, sino que podría hacerle solamente un desenfoque,
¿sí? Recuerden que estamos trabajando sobre la máscara, no sobre la imagen, y con ese desenfoque pues obviamente ya se me va viendo un poco mejor el montaje, ¿sí? La ventaja que tiene esto es que yo puedo agregar cosas o puedo eliminarlas simplemente aplicando en la máscara color blanco o color negro. Bueno, ahí el suavizado mejora un poco esto, ¿no? Entonces esa sería la manera de trabajar con máscara de capa y de trabajar un montaje tradicional.